Vamos a iniciar una charla acerca de los nuevos criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer. Hablar de la enfermedad de Alzheimer requeriría de horas. A ver que llevamos más de 100 años, 115 años para ser exacto, de haberse descrito por primera vez y todavía las interrogantes son mayores de las respuestas que tenemos. Vamos a comenzar diciendo que la palabra criterio significa las reglas o normas para establecer un juicio. Por tanto, criterios diagnósticos son los criterios que permiten establecer un diagnóstico en paciente en forma individual y es de uso en la práctica clínica. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia que ocupa el 70% de las demencias. Causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Progresión lenta que empeora con el tiempo, llegando a interferir en las tareas más sencillas, como por ejemplo amarrarse unos zapatos. Cada 3 segundos en el mundo se diagnostica una demencia. Quiere decir que en esta presentación de 40 minutos, aproximadamente tenemos unas 800 personas diagnosticadas con demencia. Afecta principalmente a mayores de 65 años y se estima que en el mundo actualmente hay 50 millones de personas que la padecen. Se espera que para los 2050 esto se haya duplicado y se dice incluso que en cada familia habrá 1 o 2 personas padeciendo Alzheimer. Las causas realmente se desconoce el por qué sucede la enfermedad, aunque hay una combinación de factores tanto genéticos, ambientales y del estilo de vida. Un estudio que recién publicó en Nature Genetics identifica 75 regiones del genoma asociadas a la enfermedad. Se observa el papel de 2 proteínas que son producidas normalmente por el cuerpo. Las beta-amiloides, que junto a otros desechos celulares forman placas amiloides, y la proteína tau, que conforma ovillos neurofibrilares que interrumpen el sistema de transporte. Ambas producen toxicidad. Entre los factores de riesgo principales es la edad, ya que se ha visto que ataca a personas mayores de 65 años, aunque vemos también que hay un trastorno de origen netamente genético, pero es apenas el 1% de los casos de Alzheimer. También los antecedentes familiares se miran como factores de riesgo. El sexo es predominante más en mujeres, el sedentarismo, el uso de alcohol y el tabaco. Hay otros factores como el síndrome de Down, el deterioro cognitivo leve, enfermedades crónicas y traumas craneales que también podrían ser factores accesorios. El tratamiento es una enfermedad incurable, aunque existen en la actualidad 4 fármacos que lo que hacen es ralentizar la evolución de la enfermedad. Entre ellos tenemos la ribastimina, la galantamina, el donepezilo y la memantina, que inhiben la memantina inhibe N-metilaspartato. Las primeras inhiben la acetilcolinesterasa. Hay fármacos actualmente en estudio, ya en estudio de fases, para que tratan de eliminar las placas y preservar las neuronas sanas, pero no se ha logrado ningún resultado. Tratamientos no farmacológicos es la estimulación cognitiva, el ejercicio físico y otras terapias. El 1% de los casos son de inicio temprano por anomalías genéticas que se han observado en los cromosomas 1, 14 y 21. Diagnóstico diferencial lo establecemos con el deterioro cognitivo leve, los cuerpos de Lewy y otras trastornos. El diagnóstico sigue siendo clínico, con la entrevista al paciente y a un tercero que nos informe de la evolución del trastorno. Aquí cobra mucha importancia los familiares que viven alrededor del paciente, que son quienes nos pueden transmitir desde el inicio de la enfermedad, aunque casi nunca hay una certeza de cuándo inició, pero más o menos le dicen a uno cuántos años lleva el paciente de comenzar su trastorno, que por lo general en el 99% de los casos comienza con pérdida de memoria. Para hacer el diagnóstico utilizamos test, principalmente 2. El Mini-Mental, que son con 5 dominios cognitivos, como la atención, la orientación, la memoria, el lenguaje y las praxias. Se obtiene un punto por respuesta, con un total de 30 puntos, con un corte de 23-24.
¿Qué ventaja tiene este sobre el otro que es el MOCA? La ventaja es que es de aplicación rápida y fácil, pero la desventaja es que no explora todos los dominios. Puede ser hecho por cualquier personal de salud. El MOCA tiene 7 dominios cognitivos: la atención, concentración, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, habilidades visoespaciales, el cálculo y la orientación, con un total igual de 30 puntos. Posee alta sensibilidad pero baja especificidad y deja varios dominios por fuera. Nos referimos a sensibilidad, que detecta la mayoría de los casos, y especificidad, que evita falsos positivos. El Alzheimer podemos dividirlo en varias etapas. Ya comenzamos a reconocer el Alzheimer preclínico. Antes no se hablaba de este tipo de etapa del Alzheimer, y es en la cual el cerebro comienza a presentar cambios, muchas veces 25 años antes de presentarse el primer síntoma. En este momento, en estos 25 años, está la acumulación de proteínas tóxicas, pero el paciente lleva una vida completamente normal. En etapa leve ya hay signos de pérdida de memoria con olvidos menores, pero se van haciendo más frecuentes, pero el paciente logra vivir bien, conduce, trabaja, hace actividades sociales, y es una cosa muy característica: el paciente niega que le esté sucediendo algo raro. La gente le dice: papá, mamá, te olvidas mucho de las cosas, pero el paciente dice: no, esto es así normal. Y el paciente pasa años negando que tenga algo. Y es una de las causas por la cual los familiares no se preocupan en llevar al paciente a donde el médico. Por lo general, los médicos que atendemos este tipo de trastornos encontramos ya en una etapa moderada, ya cuando los síntomas son muy significativos y ya están ocasionando interferencia en la vida del paciente. Los síntomas de esta etapa leve son problemas para encontrar palabras. Uno dice cómo es que se llama, y hasta que logra por sí mismo recordar. Hay dificultad para tareas laborales y sociales que antes eran llevadas con mucha eficiencia. Hay olvidarse de los sucesos que ocurrieron recientemente. Hay pérdida de objetos valiosos y hay dificultad para planificar y organizar la vida y las actividades. En la etapa moderada, encontramos que estos olvidos de eventos o de historia personal ya inician. Ya comienzo a olvidar, por ejemplo, fechas de aniversario, lugar donde he vivido. El mal humor y el retraimiento ya se hacen presente. Ya hay desorientación en tiempo y espacio, casi nunca en persona. Elección de ropa inadecuada y necesitan ayuda para ir al baño. Hay cambios en los patrones de sueño, desconfianza de los familiares, delirios muchas veces que condicionan al médico a aplicar algún tipo de medicación. Otro de los síntomas que aparecen en esta etapa moderada es la agresividad. Y es más grave cuando el paciente tiene una personalidad agresiva. Entonces, en esta etapa la agresividad se incrementa. En la etapa grave ya, que son los últimos 5 o 10 años de vida del paciente, el paciente no responde a su entorno. Está haciendo calor, está parándose las moscas y él no reacciona a cambiarse de lugar. No mantiene una conversación fluida ni progresiva, sino que la interrumpe, no entiende lo que se le dice, no controla sus movimientos, se escapa de caer, le cuesta sentarse, ya necesita ayuda en forma permanente, no recuerda hechos recientes y lo más grave es que no aprende nada. O sea que ya la memoria para aprender ya está completamente deteriorada. Hay que estar repitiendo a diario las cosas que se hacen y al día siguiente las olvidó. Hay mayor dificultad para comunicarse, comienzan a olvidarse las palabras, comienza el lenguaje a restringirse y es muy propenso a infecciones, sobre todo la neumonía, que en muchas ocasiones es la que lo lleva a la muerte. ¿Por qué esta situación? Porque ya hay desaseo, porque ya no hay el cuidado de su comida, de dónde se sienta, de no comer con las manos sucias, etc. Vamos a hablar entonces ahora de los nuevos criterios que se diagnostica la enfermedad de Alzheimer. El CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades patrocinada por la OMS, plantea la presencia de un déficit de memoria
al que se van añadiendo otros déficits cognitivos que afectan la autonomía y repercuten en las actividades cotidianas. Eso menciona el CIE-10. Al menos dice con 6 meses de evolución. O sea que una persona que no cumpla con este criterio en ese momento no se podía sospechar siquiera que fuera Alzheimer. Tenía que pasar 6 meses que los familiares nos informaran de la sintomatología, y si a esto agregamos que habían 5 años antes que no habían consultado con el médico, entonces como que se retardaba mayor el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o de demencia en su defecto. Estos criterios se basaban únicamente en la memoria y el pensamiento, suficientes para interferir en la vida diaria. El CIE-11 no presenta muchos cambios relevantes, pero sí se contempla ya el estadio preclínico, que es del que hablábamos, que anteriormente ni siquiera se mencionaba. El DSM-4 presenta criterios diagnósticos en la misma línea que el CIE-10. Estamos hablando que ya actualmente están en uso el CIE-11 y el DSM-5. Los síntomas psiquiátricos para el DSM-4 revisado tenían poca relevancia y no incluían tampoco el estadio preclínico. El DSM-5, aunque no contempla el estadio preclínico, incluye un estadio patológico predemencial, que sería más o menos el estadio casi preclínico, e introduce el término de trastorno neurocognitivo, en vez de trastorno mental orgánico, como se decía antes. Cuando nosotros estudiamos esta profesión, yo recuerdo que ese era un diagnóstico que se ponía muy seguido, trastorno mental orgánico, cuando queríamos decir que en ese tiempo se hablaba de organicidad, cuando ahora todos sabemos que todos los padecimientos mentales tienen un fondo orgánico. Divide los 3 grandes trastornos en trastorno cognitivo mayor y trastorno cognitivo menor y el delirio. En el 2011 ya, o sea, hace reciente, hace 11 años, el grupo dirigido por McCann planteó una puesta al día de los criterios del Instituto, a ver, después le digo el nombre porque aquí está en inglés. Los criterios de 1984 eran de la autoría de McCann. El instituto se llama Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Cognitivos y la enfermedad de Alzheimer y trastornos relacionados. Aquí aparecen las siglas en inglés. La propuesta surgió del trabajo del conjunto de grupos pertenecientes a ese instituto y a esta asociación de Alzheimer. Los criterios se ocupan del diagnóstico de la demencia en general y de la enfermedad de Alzheimer. O sea que tuvieron que pasar aproximadamente más de 100 años desde que el doctor Alois Alzheimer describe el primer caso de demencia, que en ese tiempo se llamó demencia senil, y que se creía que era producto de que las arterias se endurecían. No se hablaba de la formación de ovillos ni de la proteína tal. A inicios del siglo XX, la demencia era sinónimo de enfermedad mental. Toda persona que padecía enfermedad mental decían es un demente. Habían términos peyorativos como orate, por ejemplo, que se asociaban a una enfermedad mental sin haber las clasificaciones actuales. Se creía que las demencias era por el endurecimiento de las arterias. ¿Por qué decían que era producto de la edad? Como ya está viejo, las arterias tienen arteriosclerosis, por eso es que los jóvenes no presentan esta enfermedad. Obviamente que esas eran las evidencias de ese momento. Ahora, basados en evidencias actuales, los criterios diagnósticos han cambiado. Pero si nos vamos a esa época, esa era la evidencia que ellos tenían, ¿verdad? En 1984, estas dos instituciones se reúnen y refieren que el trastorno es una entidad clínico-patológica, inseparable, y los pacientes con Alzheimer tenían demencia, y los sin demencia no tenían patología tisular. Era en 1984. O sea que no se creía que existieran a nivel de tejido estos cambios. No se había descrito la demencia por cuerpos de Lewy en ese entonces, se sabía muy poco de las demencias frontotemporales y no se asociaba la enfermedad de Alzheimer con demencia por cuerpos de Lewy ni con la demencia vascular. No se daba importancia a los síntomas psicológicos conductuales ni se incluía
el deterioro cognitivo leve sin demencia. Actualmente sabemos que puede haber deterioro cognitivo leve sin haber demencia ni presentarse en el resto de la vida del paciente. Ahora sabemos que hay pacientes con placas amiloideas sin demencia, que es lo que produce una interrogante grande. ¿Por qué gente que tiene un daño tisular y vive con él el resto de su vida y no presenta ningún trastorno? ¿Y por qué personas que tienen en menor cantidad de estos lesiones tisulares y sí las presentan? O sea, que no hay una correlación de uno a uno, pues. Puedo tenerlo, puedo tener estos cambios tisulares, pero puedo vivir sin demencia. Y en cambio en los pacientes, por ejemplo, cuando es genético, muchas veces los cambios tisulares no se encuentran. Ya sabemos que hay un estadio preclínico y otro sintomático. Del Alzheimer podemos hablar de dos, el preclínico y el sintomático. Los criterios de Dubois y colaboradores ya mencionan este tipo de separación. La actualización de los criterios que hablamos de las instituciones revisados en el 2011 son los que constituyen los nuevos criterios. Aquí en la tabla 1 estableceremos los criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer del grupo de Dubois. Entonces habla del que el criterio principal, esto debemos de tomarlo en cuenta, es la presencia de un trastorno de la memoria episódica inicial y significativo que incluye las siguientes características. Pérdida de memoria progresiva y gradual, al menos los 6 meses anteriores, comunicada por el paciente o un informador. Objetivar mediante test neuropsicológicos la pérdida de memoria episódica. Normalmente consiste en recoger fallos de reconocimiento que no mejoran o no se normalizan con claves. El defecto de memoria episódica puede ser aislado o asociarse a otras alteraciones cognitivas. Tenemos características adicionales, ¿verdad? Entre las cuales tenemos presencia de atrofia en el lóbulo temporal, pérdida de volumen del hipocampo, la amígdala y la corteza entorrinal, evidenciada por resonancia magnética utilizando medidas visuales directas o por técnicas de volumetría. Este es otro capítulo aparte que podríamos hablar en otro momento porque actualmente esto está bastante actualizado y tiene mucho avance. Otras características adicionales son alteraciones de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, disminución de la proteína AB42 o aumento de la concentración de tau total o tau fosforilada. Esta es una proteína que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo, de ahí se extrae para hacer su valoración. O combinaciones de ambos de estas. Otros posibles marcadores futuros existirán adelante que están en vías de estudio. Alteraciones características de neuroimagen funcional con tomografía por emisión de positrones también son características adicionales. El hipometabolismo de la glucosa bilateral se observa en una resonancia magnética, así como la perfusión. Evidencia también de una mutación autosómica dominante en una familiar de primer grado. En la tabla 2 encontramos criterios de exclusión. Estamos hablando cuando son de inicio súbito y cuando hay presencia temprana de alguna de las siguientes sintomatologías. Trastorno de marcha, crisis convulsivas, alteraciones conductuales, que los síntomas entonces podrían asociarse a otras enfermedades neurológicas. Por datos de exploración, datos de focalidad en la exploración neurológica y signos extramedullarios precoces. Eso se descarta como enfermedad. Otras enfermedades médicas que presentan intensidad suficiente como para significar la pérdida de la memoria encontramos la demencia tipo Alzheimer, la depresión mayor, la enfermedad cerebrovascular, la toxicometabólica y las anomalías que se encuentran en la neuroimagen. Los criterios de Dubois recomiendan test que valoren la funcionalidad del hipocampo, o sea que hoy para hacer un diagnóstico se necesitan de estas cosas. Que hayan test evaluativos y muy importante el uso de biomarcadores y la obvia repercusión funcional de síntomas psicológicos y comportamiento. ¿Qué pasa en nuestros países? Que es tan difícil y tan caro hacer uso de estos biomarcadores que en la mayoría de nuestros países pobres los médicos nos guiamos más por la clínica, porque decirle a un paciente de escasos recursos, como son la mayoría de pacientes con Alzheimer, decirle hágase una resonancia o voy a hacerse una medición de proteína tau, pues resulta un ojo de la cara y la mayoría no lo pueden hacer.
Yo trabajo en la Fundación Alzheimer de Nicaragua y los pacientes los vemos así y los diagnosticamos clínicamente, tratando de ser lo más finos en el diagnóstico. Estos criterios de Dubois permiten el diagnóstico de cuadros presintomáticos y contempla la presencia de casos atípicos, con clínica diferente y de una frecuencia progresivamente mayor de detección conforme vayan mejorando las técnicas diagnósticas. Recordemos que en 1984 estas cuestiones modernas no existían. Con estos nuevos criterios se acoplan los datos clínicos, se suman a los bioquímicos, radiológicos y anatomopatológicos, estableciéndose una definición clínico-biológica mucho más certera. Antes se buscaba el diagnóstico el deterioro cognitivo primero y luego la causa se buscaba por exclusión. En esta tabla tenemos las características de las entidades clínicas de las enfermedades de Alzheimer. Vamos a mencionar algunas, por ejemplo, en el deterioro cognitivo y el estado sintomático, pues no se puede diagnosticar enfermedad de Alzheimer, no hay fallos en los test, ni hay evidencia de biomarcadores. Pero si vemos en la parte de abajo, a partir de la enfermedad de Alzheimer prodrómica y la demencia tipo Alzheimer, tanto individual como mixta, ya sí se pueden establecer estos criterios. Ahora vamos a ver los criterios del grupo de McCann. Recoge el concepto de deterioro cognitivo leve que permite identificar formas atípicas de la enfermedad de Alzheimer. Con presencia o no de biomarcadores, reconoce diagnóstico cognitivo leve por enfermedad de Alzheimer. Con certeza, con intermedio grado de certeza y probable enfermedad de Alzheimer. Se reconoce la enfermedad de Alzheimer preclínica, el estadio 1 asintomático con presencia de biomarcadores, el 2, el 1 más biomarcadores de disfunción sináptica y neurodegeneración, y 3, el estadio 2 más el declive cognitivo sutil. Este sería ya el paso a la enfermedad de Alzheimer. En la tabla 4 vemos los criterios NIA para el diagnóstico demencial por cualquier causa. Vamos a leer algunos en base al tiempo. Ya cuando se interfiere con la capacidad de funcionar normalmente en el trabajo, cuando supone un deterioro con respecto a los niveles de rendimiento previo, cuando no se explica por la presencia de un delirio o de un trastorno psiquiátrico, y cuando se detectan y diagnostican por la combinación de la historia clínica obtenida por el informador y la evaluación objetiva que se hace del estado mental. Aquí en la tabla, la alteración cognitiva o conductual involucra y debe involucrar al menos dos de los siguientes aspectos. Capacidad alterada de adquirir y recordar nueva información. O sea, no solo no recordamos, sino que no adquirimos información nueva. Esto es sinónimo de daño grave en el hipocampo. Alteración o cambios en el razonamiento, manejo de tareas complejas o capacidad de juicio. Alteración en las capacidades perceptivas, en las funciones del lenguaje y cambios de personalidad. En esta tabla vemos que estos criterios, la alteración cognitiva o conductual, vamos a ver que está alterada, tabla 4, está alterada la capacidad alterada de adquirir y recordar una nueva información, alteración o cambios en el razonamiento, manejo de tareas complejas o capacidad de juicio, cambio de personalidad. Perdón, aquí está la tabla 5. Diferencia entre los criterios del Instituto Neurológico y de la Asociación de Alzheimer. Si vemos en los criterios del Instituto Neurológico habla de los 40 a los 90 años, el otro menciona a cualquier edad. El uno dice presencia de síndrome amnésico y el otro síntomas cognitivos o conductuales. Deterioro cognitivo leve, no recogido en los primeros criterios y se diagnostica en función de la repercusión funcional. De los biomarcadores no coinciden, en uno dicen que no es necesario la presencia y en otros que sí. En la tabla 6, los criterios nucleares de enfermedad de Alzheimer según la clasificación. El paciente cumple los criterios cuando el cuadro presenta, el paciente no cumple los criterios cuando el cuadro presenta un incidio insidioso, cuando hay historia clara de empeoramiento cognitivo progresivo, referido u observado. El déficit inicial y más prominente puede ser un patrón de presentación amnésico o no amnésico. En la tabla siguiente, vamos a ver la clasificación de las demencias por enfermedad de Alzheimer. Puede ser posible, posible con evidencia, probable, probable con un nivel de certeza incrementado, probable con evidencia de proceso fisiopatológico y
patológicamente probada. ¿Qué diferencias hay entre los criterios de Dubois y los criterios de la asociación de Alzheimer? Ambos reconocen que la enfermedad de Alzheimer inicia antes de los síntomas demenciales. Ese es un buen signo que hay igualdad de opiniones en este caso. Los de la NIAS no son más clínicos y reconocen la valoración funcional y no solo la alteración de la memoria. Apoyan la presencia de biomarcadores para validar el diagnóstico, pero no son imprescindibles. En esta tabla vamos a ver la comparación entre los criterios de ambos estudiosos. La alteración de la memoria imprescindible. A la izquierda están los de Dubois y a la derecha los del Instituto de Neurología. Si ustedes ven, hay bastante controversia entre ellos, casi entre todos. En lo único que están de acuerdo es reconocer el principio de la enfermedad de Alzheimer y en el reconocimiento que la enfermedad comienza antes de que haya síntomas. Esto es un buen avance. Vamos a resumir, a pesar del avance en el concepto de enfermedad de Alzheimer, queda mucho camino por hacer consenso. La CIE-10 y el DSM-5 no favorecen el diagnóstico precoz. Como son clasificaciones de enfermedades, no le dan mucha importancia al estadio preclínico. Si lo comparamos con el catarro, entonces el día anterior, a que yo estoy un poco mal y estornudo, no lo clasifican todavía porque todavía no tengo hipersecreción nasal. Estos no aceptan los síntomas psicológicos conductuales como criterios diagnósticos. El DSM-5 no los acepta. Los nuevos criterios diagnósticos han superado obviamente los de 1984. La importancia de los biomarcadores ha crecido a pesar de un margen de error muy alto. Los criterios de Dubois no mencionan las alteraciones funcionales. El DSM-5 y los otros criterios toman en cuenta la alteración funcional, pero no sugieren la forma adecuada de medirlo. O sea, no hay una forma de que podamos hacer una medición de ello. Solo los criterios del Instituto Neurológico incluyen los síntomas psicológicos conductuales como criterio diagnóstico, incluso sin haber todavía pérdida de memoria ni otros patrones cognitivos, ya los síntomas psicológicos conductuales pueden ser criterio diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Hay que tomar en cuenta medicamentos que producen deterioro cognitivo, ¿verdad? Para el diagnóstico diferencial, tomar en cuenta la reserva cognitiva de la persona. El diagnóstico clínico sigue siendo fundamental en este trastorno y el diagnóstico precoz debe ir de la mano con la aparición de nuevos tratamientos capaces de modificar el curso de la enfermedad. Hasta aquí lo que podemos hablar brevemente y a mucha velocidad de los nuevos criterios diagnósticos. Obviamente quedó muchas lagunas, hay muchas cosas que desconocemos, pero dejo aquí un decálogo para vivir y envejecer en calidad que nos puede servir. Hay que aceptar el envejecimiento, continuar haciendo lo mismo y hacer cosas nuevas, participar y ser consultado en los asuntos de familia, comer bien, hacer actividad física. Cuando decimos comer bien no es cantidad, sino una comida saludable, estimular el cerebro con aprendizaje constante, ocupar el ocio y el tiempo libre en actividades que sean productivas, cultivar la amistad y las relaciones sociales. Está visto que las personas mayores que van perdiendo amistades porque se van muriendo, porque hay dificultades de hacer amistades nuevas, las relaciones sociales disminuyen, el deterioro cognitivo avanza más. Cuidar de su salud, porque las enfermedades crónicas como la diabetes principalmente y la hipertensión están tomadas muy en cuenta ahora para tomarlas como, no digamos como causales, sí, pero sí como agravantes en la presentación de la enfermedad. Hablar con los demás, ser escuchado, que es una cosa que todos los seres humanos necesitamos, y no dejar de aprender nunca. Pongo mi correo electrónico aquí porque me gustaría que hicieran aporte. Estamos en etapa de aprendizaje. Yo atiendo pacientes en la Fundación de Alzheimer de Nicaragua, atiendo a la familia y no dejaría de agradecer que los aportes que hicieran, que me ayudaran a continuar con esta labor. Termino con estas dos frases que me llamaron mucho la atención, refiriéndose al Alzheimer. Quienes lo han tenido cerca saben que es devastador, que te deja desnudo por mucho que te vistas, que es un terremoto íntimo, esa cinta de la memoria que salta por los aires y deja todo a la intemperie. Ese frío que hay que sentir para comprenderlo. Es el Alzheimer, una palabra que la sociedad todavía no entiende. Otra, de un familiar.
Me mira y sabe que la quiero. Me conoce, pero no sabe ponerme un nombre. Pero cuando necesita ayuda me busca porque sabe que siempre estaré ahí. Bueno, muy agradecido y reitero mi agradecimiento por haberme permitido compartir con excelentes expositores este primer congreso de su hospital. Muchas gracias.